Bueno, buenas noches amigos, amigas, invitados y todos los que van a estar en el canal. El tema de hoy es un tema trascendente para el entendimiento de las bienaventuranzas y va a ser las bienaventuranzas en los Salmos y el pastor Walter Ceballos y psicólogo Walter nos va a acompañar en este espacio. Entonces, Walter, estamos a tu disposición, por favor. Bueno, muchas gracias. Iniciamos entonces con esta temática de las bienaventuranzas en los Salmos. Para todos es conocido que el término bienaventuranza significa feliz, bendito o doblemente feliz, lo llaman algunos, dichoso. No sé si como dicen los jóvenes hoy, bendecido y afortunado, pero la idea es esa, la idea es que detrás de la palabra bienaventuranza está ese elemento de bienestar para el ser humano. Hoy en día se está hablando mucho del concepto de felicidad. Usted encuentra bastantes conferencias sobre el concepto de felicidad, cada una con un enfoque distinto. Yo quiero enfatizar con ustedes en esta noche lo que, basado en algunos salmos, los autores de los salmos nos quieren decir sobre lo que significa o cómo, o mejor dicho, cómo logra el ser humano realmente ser bienaventurado o bendecido por Dios o feliz. Y vamos a trabajar de los varios salmos que hay. Me gustaría a ver si logro trabajar por lo menos 3 con ustedes. Iniciamos diciendo con el Salmo 1. Me gustaría pues que a medida que vayamos trabajándolo ustedes puedan ir teniendo como la lectura del Salmo ahí, como para que podamos ir juntos haciendo como el contacto y la conexión con el texto para mayor comprensión. De acuerdo al Salmo 1, la felicidad es una opción de vida. Y no solamente de acuerdo al Salmo 1, de acuerdo a los diferentes salmos que vamos a mirar. Pero el Salmo 1 es muy enfático en eso. La felicidad es una opción de vida. Es el mismo ser humano el que elige si quiere ser feliz o no. La felicidad está determinada por las elecciones que hacemos en la vida. Está estrechamente relacionada con la toma de decisiones. Las decisiones que tomamos en la vida nos marcan un camino de felicidad o de infelicidad, de éxito o de fracaso, de gracia o de desgracia, de bendición o de maldición. Y entender esto es importante, pues porque pone en responsabilidad personal la toma de decisiones y las respectivas consecuencias. Hay varias maneras de interpretar y comprender lo que nos sucede en la vida. La primera es la externalización. Básicamente consiste en poner afuera la responsabilidad de lo que nos sucede. O sea, los demás tienen la culpa de lo que me pasa. La segunda es la internalización, que es el elemento contrario, es poner adentro toda la responsabilidad de lo que nos sucede. Me hago responsable absolutamente de todo lo que me ocurre en la vida, de las decisiones que tomo y asumo las consecuencias. Y hay un punto medio entre esa externalización y esa internalización, un punto medio que es el que permite discernir la cuota de responsabilidad que yo tengo y la cuota de responsabilidad con la que les corresponde cargar a otros y no a mí. Y me parece que es importante aprender a manejar esos elementos. Necesitamos aprender en la vida a entender que hay cosas que están bajo nuestra completa responsabilidad, pero que también hay otras que no están bajo nuestra completa responsabilidad. Y tenemos que aprender, pues, qué asumimos y también qué no asumimos en cuanto a términos de responsabilidad en lo que nos sucede en la vida. De acuerdo al Salmo 1,
la felicidad del ser humano inicia en su capacidad de renuncia, en su capacidad de decir no, un rotundo no al consejo de los malos, un rotundo no cuando las circunstancias lo exigen. Comienza el texto diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Como el salmista lo describe, se da todo un proceso en el que la persona inicia escuchando malos consejos, empieza a caminar en ellos y termina sentado con los expertos en dar malos consejos. Primero los oye, después sigue sus malos pasos y luego termina siendo como ellos. Escucha a los malos consejeros, les acepta su mala compañía y termina andando en sus malos pasos y sentado con ellos como un escarnecedor más, como un bufón más de Dios y de los demás. Ahora, ¿de dónde nos llega el consejo de malos? Es una buena pregunta que podemos hacernos. Bueno, pues hay muchas fuentes de las que nos pueden llegar, pero yo me quiero concentrar en una que tal vez es la menos, a veces la menos percibida. Y es que el consejo de malos normalmente nos llega de los más cercanos, de quienes están mucho más cerca a nosotros. Un amigo, una amiga, el novio, la novia, un tío, un primo, una prima, un vecino. Gente bastante cercana es la que normalmente tiene mayor fuerza de influencia sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de los niños y niñas que crecieron en nuestras escuelas dominicales son hoy jóvenes que no nos acompañan? ¿Cuántos de ellos y ellas están hoy posiblemente alejados de Dios, influenciados por el mal consejo de sus amigos más íntimos, de su novio, de su novia o de la tía Mariela a la que quieren tanto? Hagámonos otra pregunta. Pero antes de eso, recuerdo una vez cuando fui a Buenaventura, estábamos trabajando el tema del trauma en zonas de conflicto armado. Y yo me quedé sorprendido cuando los mismos pastores y pastoras de la comunidad nos informaron y dijeron, nuestros jóvenes están siendo reclutados por la guerrilla, por grupos militares, perdón, por grupos paramilitares y por grupos ilegales al margen de la ley también. Y yo me quedé como asustado. Y dije, ¿cómo es posible que nuestros jóvenes se están yendo? Yo sí, los están enfilando ahí por cuestiones de sueldo y les prometen muchas cosas. Téngalo por seguro que detrás de eso es un amigo, una amiga, un vecino, un familiar, el que normalmente terminó persuadiéndolos, seduciéndolos, ayudándolos como a pensar que económicamente podrían resultar muchas cosas. Entonces es interesante que el consejo nos llega normalmente de lo más cercanos. Otra pregunta, ¿cuándo y cómo nos llega el consejo de los malos? ¿Y qué es lo que lo hace tan seductor? La cuestión es que el consejo de malos normalmente nos llega en los tiempos más difíciles, en nuestros momentos más críticos, en los tiempos de escasez económica, de debilidad emocional, de frustración, de necesidad, en los que nos encontramos más frágiles y más vulnerables. En tiempos así tendemos a negociar los valores, principios y convicciones en que hemos sido formados. Un estudioso de este salmo ha dicho muy sabiamente que lo que vuelve seductor al consejo de malos es que éste nos llega camuflado, nunca se muestra tal cual es. Tiene sus tácticas de engaño para hacernos creer que es la mejor opción para nuestra vida y que el día que de él comamos o bebamos, de cierto viviremos, nos irán bien, prosperaremos. Como lo dijo Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, ambas se entremezclan de tal manera que nos cuesta distinguir cuál es trigo y cuál es cizaña. Así el consejo de malos nunca se muestra tal cual es.
Eso tendrá que descubrirlo la persona en su discernimiento. De hecho, algunas veces lo descubrimos cuando ya estamos bastante involucrados, cuando ya nos tiene presos y se nos dificulta inclusive dar reversa. Ahora bien, para el salmista, el encuentro con la felicidad se complementa con la determinación del ser humano de decirle sí al consejo de Dios. Así que renuncia al consejo de los malos, pero simultáneamente le dice sí al consejo de Dios. Dice el texto, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El ser humano que elige el camino de la felicidad decide tener como prioridad en su vida el consejo de Dios, andar en su ley, seguir sus mandatos, adoptar sus enseñanzas, elegir que la voluntad de Dios expresada en su palabra sea la brújula que lo oriente en su vida. Elige un estilo de vida alineado con la voluntad de Dios, con las enseñanzas de su palabra. El encuentro con la felicidad entonces está en el oír el consejo de Dios, andar en él y sentarse con todos aquellos que siguen su palabra. Al respecto, el Salmo nos inspira a pensar en tres cosas. Este Salmo 1, en primer lugar, elegimos la ley de Dios por encima de todas las leyes. Es decir, que las demás leyes quedan supeditadas a la ley de Dios. Nuestra guía de normatividad en la vida es la palabra de Dios, sus principios y enseñanzas. Todo lo demás que recibimos lo pasamos por el filtro de la ley de Dios y lo compaginamos con las enseñanzas de Jesús. El objetivo es aprender a someter todo al escrutinio del consejo divino. Aprender este discernimiento es también todo un arte y un largo proceso de madurez en cada uno de nosotros. Seguramente nos implica un largo recorrido, un continuo ganar experiencia, un camino de ensayos y errores que nos va dejando ese lindo aprendizaje. Así que esta es una bienaventuranza que no nace, se hace. Esta es una bienaventuranza que se hace camino al andar. En segundo lugar, la elección es voluntaria, no es obligatoria, lo cual da lugar al deleite. La ley de Jehová nos trae delicia, es una elección que nos trae placer, un camino que está lleno de experiencias satisfactorias. Se equivocan de cabo y rabo quienes pretenden percibirnos como personas o comunidades amargadas. Quienes hemos elegido vivir alineados con el consejo de Dios, estamos plenamente convencidos y satisfechos y satisfechas con esta elección. Por tanto, su palabra es para nosotros un deleite. Elegimos venir a la iglesia por deleite, asistir a reuniones de oración por deleite, participar en estudios bíblicos por deleite. Hacerlo es una experiencia de goce. El contacto con la palabra de Dios y el estilo de vida con base en ella se constituye en una de nuestras prioridades y fundamentales experiencias de disfrute en la vida. En su ley está nuestra delicia. En tercer lugar, es una experiencia de meditación que cubre las labores de todo el día. Es decir, es una experiencia de meditación para la vida, una experiencia de encuentro diario con Dios y su palabra que nos oxigena, nos tanquea emocionalmente, espiritualmente y nos prepara para afrontar los desafíos del día a día. Aníbal Cañaveral, un teólogo campesino a quien por esta zona admiramos mucho, quienes hemos compartido realmente pocas veces con él, pero bastante satisfactorias. Hablando acerca de este hábito de meditar en las Sagradas Escrituras, nos dijo una vez, echando mano de las imágenes campesinas a las que él está acostumbrado, nos dijo una vez, la Biblia es como alimento para el ser humano como lo es el alimento para la gallina. Y él decía, la gallina jamás escarba por capricho o por simple vicio. La gallina todo el día se lo pasa escarbando la tierra en busca del alimento para su sustento. De igual manera, la Biblia la escarbamos porque es el sustento para nuestra vida.
Si no encontráramos vida en el texto bíblico, pues no tendría absolutamente ningún sentido, a menos que fuera un simple entretenimiento literario, no tendría absolutamente ningún sentido. Si en el texto bíblico no he de encontrar el alimento para la vida, para enfrentar la vida diaria, yo no le veo para qué meditar en él. Por eso la expresión meditar nos impulsa al proceso de la rumiación, a una experiencia de pan, sabonete, librillo y cuajar. Estudiamos el texto bíblico en algún momento y lo seguimos rumiando durante todo el día. Generamos pausas reflexivas durante el día y la semana sobre aquello que nos quedó sonando y que guarda relación con nuestras vivencias personales. Esas reflexiones nos acompañan al lugar de estudio o de trabajo, al encuentro con amigos y extraños, al encuentro con la pareja o la familia, y allí espera ser aplicado en ese entorno de relaciones. Si meditamos en el texto bíblico y no logramos conectarlo con la vida diaria, no tiene absolutamente ningún sentido estudiarlo. Me sirve si lo medito para el diario vivir y para las circunstancias con las cuales yo me estoy enfrentando. Por eso el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Consideremos ahora otra pregunta. ¿Qué futuro le espera a la persona que elige para su vida caminar en el consejo de Dios? Bueno, observemos lo que nos dice el texto. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Preguntémonos, ¿cómo es un árbol plantado junto a las corrientes de aguas? ¿Qué características tiene? Seguramente nos viene rápidamente a la imaginación que no va a ser un árbol frágil, es un árbol robusto, ¿cierto? Es un árbol fuerte, lleno de frescura, con raíces profundas. Básicamente 3 características le podemos acomodar: firmeza, estabilidad y echar raíces. Y en términos de nosotros, esto hace referencia a la persona que permanece en sus convicciones, personas de principios y valores innegociables, convicciones arraigadas en la palabra de Dios que no se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. La imagen del árbol se asemeja aquí con la imagen de la casa fundada sobre la roca de la que nos habló Jesús en sus evangelios. Ambas imágenes tienen la resistencia suficiente para soportar el ímpetu de fuertes vientos e inmensas corrientes de ríos. Como el árbol que echa raíces y la casa fundada sobre la roca, son las personas que ponen su confianza en Dios y siguen su consejo. No hay calor, humedad, viento ni tempestad impetuosos que puedan arrasar con ellas. Como lo ilustra también la historia de los 3 cerditos, una casa construida con buenos cimientos resiste los embates del lobo feroz. Las personas que andan en el consejo de Dios están bien plantadas, bien cimentadas, son inamovibles en su fe, en su confianza en Dios. Ni las pruebas más indescriptibles tienen la capacidad de arrasarlas. Este tipo de personas que caminan con Dios cuentan con una estabilidad emocional y espiritual que les da sentido de permanencia, disciplina, perseverancia. No son de las que empiezan un proyecto y lo dejan a medio camino, no son inconstantes en sus caminos, no son de doble ánimo en la toma de decisiones, no les gusta tirar la toalla con facilidad. Se esfuerzan porque saben que en el tiempo indicado, en el tiempo de Dios, las cosas seguramente se darán. La firmeza y la estabilidad de estas personas los lleva a ser hombres y mujeres de palabra que cumplen lo que prometen, porque sus compromisos están expresados y sustentados en los cimientos de sus convicciones. Sus convicciones no son prestadas, sus convicciones les pertenecen. Su espiritualidad es una espiritualidad robusta, no anoréxica, pues sus raíces siempre están en busca de los minerales, los nutrientes necesarios para su vida. Se nutren a diario en la palabra de Dios, mantienen vitaminizados, llenos de vida. Por eso su vida refleja frescura, es una vida oxigenada. Nos dice también el texto, que da su fruto
en su tiempo. En el tiempo indicado, la persona que elige el camino de Dios, el consejo de Dios, dará su fruto. En términos bíblicos, el dar fruto se refiere por lo menos a tres particularidades. La primera, la transformación del carácter, una transformación continua hacia la asimilación del carácter de Cristo, claramente expresado en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Segundo, un camino de crecimiento continuo hacia la perfección expresado en la madurez. Es decir, la persona va progresando en ser más madura, menos chiripiorcuda, tiene más principio de realidad, es decir, es más aterrizada con la realidad, tiene más polo a tierra, más tolerante a la frustración, una personalidad que aprende a afrontar las pruebas, que se acostumbra a pasar por el fuego como diamante bruto y sale de allí más pulida, más perfeccionada, mucho más madura, una persona con un alto grado de resiliencia. Y en tercer lugar, el fruto está relacionado con crecimiento en acciones productivas y generosas que garantizan también el bienestar del otro y de la otra. O sea, un fruto que se expresa en buenas obras, un fruto que nos libera del narcisismo, que nos saca de sí mismos para pensar en el otro y en la otra. Y por último, dice el texto: y todo lo que hace prosperará. Qué lindo saber que nuestros proyectos en su mayoría tienen un tinte de garantía, tienen el sello de la prosperidad. Tenemos un alto grado de confianza de que lo que emprendemos prosperará cuando lleva el sello de Dios. No quiere decir que no habrá frustraciones, de seguro las habrá, pero el grueso de nuestra evaluación está en la agradable sensación de que nuestra vida ha sido próspera. Ese es el destino que nos espera quienes caminamos en el consejo de Dios. De eso no tengo la menor duda. En contraste con la imagen del árbol plantado junto a corrientes de aguas, observemos en el Salmo la imagen con que se presenta el destino de los malos. Dice el texto: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Noten ustedes el contraste entre el árbol fuerte y el tamo, la paja que arrebata el viento. A los malos el viento se los lleva como paja. Están condenados a la inestabilidad. Su prosperidad es mera apariencia, pronto pasará. Aquí la firmeza, la estabilidad y las raíces del árbol están contrastadas con la fragilidad, con la fragilidad y la inestabilidad de la paja. Estas personas se caracterizan por ser volubles. Les es fácil negociar sus convicciones, siempre buscando arrimarse al árbol que mejor les dé sombra, el que se acomode a sus intereses. Por eso no les cuesta negociar los principios que tanto dicen defender. Se pasan fácilmente de un bando al otro, a punto de deslealtad y traición, buscando siempre la cercanía del que tenga el poder. El mundo de la política nos da buena cuenta de ello. Ese mismo carácter voluble del malo lo lleva a ser una persona falta de palabra. Le es fácil mentir, prometer y no cumplir. Su palabra es poco fiable. Su palabra es como tamo que arrebata el viento. Su palabra no es garantía. No es garantía, no tiene problema con traicionar los compromisos que adquiere en sus discursos, porque vive con la premisa de que él mismo enseña que para el mamón no hay ley. En todo caso, está claro en el Salmo el destino trágico y de final solitario al que están condenados los malos. Miremos ahora el Salmo 32. ¿Qué nos dice el Salmo 32 acerca del tema de la felicidad, acerca del tema de la bienaventuranza? Hay tres cosas concretas que quiero compartirles de lo que este Salmo nos entrega. En primer lugar, el Salmo nos habla de la felicidad, dónde encontrarla. Bienaventurado, dice el texto, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La expresión bienaventurado aquel me hace pensar en esas cartas sin destinatario propio que uno escribe con el nombre de a quien pueda interesarle. De esta manera, el salmista inicia sus líneas sin destinatario, indicando que él nos va a contar una experiencia muy personal de su encuentro con la felicidad
y a quien pueda interesarle podría tenerla muy en cuenta para el logro de la felicidad en su propia vida. De acuerdo a la perspectiva del salmista, toda persona que elija recorrer ese mismo camino del cual él nos va a dar cuenta, se encontrará con la felicidad. En la perspectiva del salmista, el ser humano se encuentra con la felicidad cuando, primero, vive la experiencia de ser perdonado. Segundo, Dios lo declara libre de toda culpa. Y tercero, en su espíritu no hay engaño. Es decir, cultiva en su vida un espíritu honesto y ético. Para el salmista, una de las experiencias más enriquecedoras y profundas para el alma es la bendición de ser perdonado. Si queremos entender las profundidades de Dios, su perdón es una de ellas y de las que más satisfacción nos trae a los seres humanos. Nada mejor que el bienestar, el reposo, la paz, la satisfacción, la tranquilidad que le otorga al alma humana la experiencia del perdón. Hay 5 aspectos que me llaman la atención en esa bienaventuranza que declara el salmista. Lo primero que me llama la atención es que esta es una bienaventuranza para infractores. Esta no es una bienaventuranza para gente con el aura acá en la cabeza, ni para santos. Esta es una bienaventuranza para el que está caído, para el que hoy anda en la inmunda. Para ellos es esta bienaventuranza. Lo segundo que me llama la atención es que esta es una declaración en la cual el mismo que la declara ha sido infractor de la ley. Y si no estoy mal, es David en su caso con Bexabe. O sea, es una persona que ya vivió la experiencia de andar en maldad y en espíritu de engaño. Lo tercero, y esto es lo que marca la diferencia, es que esta declaración de bienaventuranza proviene de alguien que ha recorrido el sendero de la restauración. El salmista no solo sabe lo que se vive cuando uno se rebela contra Dios, también sabe lo que se vive cuando Dios nos restaura. Lo cuarto que me llama la atención es que esta es una declaración profundamente esperanzadora. Promete la seguridad de la restauración a todo aquel que ha caído. No nos cierra las puertas ni nos deja sumidos en la angustia y la vergüenza, sino que nos ofrece confianza y esperanza de levantarnos. Y en quinto lugar, esta declaración de bienaventuranza nos revela el carácter de Dios. Dios es misericordioso, ampliamente perdonador, Dios es lleno de gracia, Dios es confiable. En nuestra condición de infractores, culpables y engañadores o engañadoras, no tenemos otra opción para nuestra restauración que el carácter misericordioso, confiable y lleno de gracia de nuestro Dios. Ganando un poco más de comprensión con esta bienaventuranza, podríamos ampliarlo a una perspectiva que contempla por lo menos 3 esferas: el perdón que yo recibo de Dios, el perdón que puedo dar o recibir de otros y el perdón que me puedo otorgar a mí mismo. Me parece que la bienaventuranza es más completa cuando percibimos el perdón no solamente en sentido vertical, sino también en sentido horizontal. Dios me perdona, yo perdono y soy perdonado por otros y yo aprendo a perdonarme a mí mismo. Ahora, ganemos un poquitico de reflexión con la expresión espíritu de engaño, en cuyo espíritu no hay engaño. Esta expresión me llamó bastante la atención porque esta es nuestra época. Nuestra época es precisamente una época en cuyo espíritu hay engaño. Y me surgen muchas preguntas. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se vive la vida cuando se tiene un espíritu engañoso? El tema del espíritu de engaño nos permite hacernos muchas preguntas. ¿Cómo se viven las relaciones de pareja y de familia cuando prima el espíritu de engaño? ¿Cómo se viven las relaciones laborales cuando hace presencia el espíritu de engaño? ¿Cómo se dan las relaciones eclesiales cuando gobierna el espíritu de engaño? Más aún, ¿cómo se viven las relaciones en la iglesia cuando habita el espíritu de engaño en cabeza de quienes la lideran? Si las mismas personas que lideran la comunidad tienen un espíritu engañoso, ¿qué presente vive y qué futuro le espera a esa comunidad?
¿No será mejor entonces apagar e irnos y cerrar la parroquia? Que a nuestro liderazgo, ya sea familiar, empresarial, académico, comunitario, político o eclesial, no le suceda como a aquel rey que fue confrontado con aquella escritura en la pared que le decía, Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Y Pérez o Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a otros. En segundo lugar, ese salmo nos enseña qué pasa cuando la felicidad es silenciada. Dice el texto en el versículo 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando silenciamos nuestro pecado, silenciamos también nuestra felicidad. Empecemos por comprender esa primera frase, mientras callé. Por alguna razón que no entendemos, el salmista optó por silenciar su pecado, mantenerlo oculto inclusive de Dios. En sus diálogos con Dios, el salmista habla de todo menos de su pecado. En sus diálogos con Dios este tema se mantiene oculto. Nos preguntamos por cuánto tiempo lo mantuvo en silencio, cuánto tiempo duró su complicidad con el pecado. Tal como sucede también en el caso nuestro, este silencio puede durar días, meses o años. Algunas veces no soportamos el peso y en tiempo corto alivianamos la carga. Otras veces hacemos largos recorridos de nuestra vida con esta carga encima. En algunas oportunidades la expresión no es mientras callé, sino mientras me pillaron. Es decir, no estaba en nuestros planes confesarlo todavía, pero me pillaron, me sorprendieron con las manos en la masa. Muy típico, por ejemplo, en experiencias de infidelidad en la pareja, nada escaso en nuestras comunidades, y de desfalco a las comunidades, de desfalco financiero, nada, pero nada escaso en nuestras comunidades. ¿Qué es lo que hace que tanto el salmista como nosotros tendamos a mantener en silencio nuestro pecado? ¿Cómo se comportaba el salmista durante el tiempo en que silenció su pecado? Pues la verdad no nos lo dice, no nos lo explica, no se ocupa de eso. Pero de lo que sí se ocupa el salmista es de enfatizar la manera como lo afectó su complicidad con el pecado. Mientras cayó, su salud integral se vio muy afectada. Primero con decaimiento físico. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Segundo, con decaimiento emocional, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Estamos hablando aquí de días enteros llenos de llanto, angustia, desespero, culpa. Son esos momentos donde se nos esfuma la paz y el reposo no llega. No nos hallamos ni en el día, ni en la noche, ni levantados, ni acostados, ni encerrados en casa, ni saliendo de casa, ni solos, ni acompañados. Sentimos que el dedo de Dios y nuestra propia conciencia nos acusan, nos persiguen. Son realmente tiempos difíciles. Y tercero, decaimiento espiritual. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entramos en desierto, en aridez, se pierde la frescura en nuestra vida. Ahora la flor resplandeciente ha sido marchitada por el sol. Ese árbol plantado junto a corrientes de aguas se siente disminuido en sus raíces, siente que el río se está secando, que sus hojas se caen, que ya no da fruto y que lo que hace no prospera. Escasean las ganas de orar, de estudiar la palabra, de enseñarla, de congregarse. La llamada o la visita del hermano o la hermana se torna fastidiosa, entre menos sepan de mí mejor, y cambia nuestra mirada hacia los hermanos y hermanas. Empezamos a verlos como una partida de fanáticos. Quisiera presentar ahora 3 actitudes que tendemos a asumir durante los tiempos en que callamos nuestro pecado. Actitudes que están implícitas en la experiencia que nos cuenta el salmista y contenidas en los versículos 8 y 9 del Salmo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. La primera actitud que nos caracteriza en los tiempos de silencio de nuestro pecado es la falta de entendimiento.
Nos rebelamos y se nos cierra la entendedera, se nos pierde el gobierno de la razón, se impone el imperio de los sentidos, toman la palabra los bajos instintos, nos ponemos irracionales en nuestra manera de reflexionar sobre el asunto, justificamos nuestro pecado, echamos mano de unas cuantas excusas psicológicas, nuestro punto de vista se parcializa, perdemos el sentido común, el sentido de la lógica y finalmente hacemos algunos ajustes teológicos encontrando versículos aliados con nuestro punto de vista. Segundo lugar, la terquedad. Insistimos en seguir metiendo la cabeza por el mismo hueco, cueste lo que cueste. Nos volvemos tosudos con el asunto. Retroceder nunca, rendirse jamás en su versión 20. No damos el brazo a torcer, no cedemos a la oportunidad del arrepentimiento. Y en tercer lugar, la tercera actitud, la soberbia. Mandamos al carajo nuestra mansedumbre, nuestro buen hábito de ser enseñables y de atender consejos. La imagen del salmista para estas actitudes es la del caballo o el mulo. Nos hemos observado a nosotros mismos y a nosotras mismas o a otra persona cómo actuamos durante esos tiempos en que silenciamos nuestro pecado. Alguien se acerca para aconsejar, para advertir el peligro que está notando nuestras acciones, nos da un consejo de prevención o de corrección, nos trata de persuadir al arrepentimiento. ¿Y con qué se encuentra? Con una muralla, con un caballo, con un mulo, falto de entendimiento, terco, soberbio, que va camino al abismo. La fuerza de esta metáfora nos invita a pensar en lo infructuoso de intentar cambiar a punto de consejos la dirección a un caballo que va desbocado rumbo al precipicio. Vivida esta experiencia dolorosa, el salmista decide romper con su silencio. ¿En qué momento decide el salmista romper con su silencio? ¿Qué hace? ¿Cómo responde Dios a su confesión? Observemos lo que nos cuenta, y ese es nuestro tercer punto acá. La confesión nos abre el camino hacia la felicidad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es poco lo que el salmista nos cuenta de este momento sublime de confesión en el que se inicia su proceso de restauración y se abre camino a la felicidad. Nos deja varias preguntas sin resolver. Algunas podrían ser: ¿durante cuánto tiempo silenció su pecado? ¿Cómo tomó conciencia de él? ¿Cómo es que llega a esta decisión de confesarlo y no seguir escondiéndolo? ¿No soportó el peso de su conciencia? ¿No soportó el dedo de Dios? ¿No soportó más el sufrimiento que le sobrevino? ¿Alguien lo convenció o se convenció por su propia cuenta? ¿O fue que lo pillaron infragante y no tuvo más alternativa? ¿O sencillamente se aburrió de pecar, de más de lo mismo y se sintió vacío? Bueno, no lo sabemos. Lo cierto del caso es que el salmista nos cuenta que comprendió cuál era la clave para salir de su sufrimiento: la confesión. Y cuando confesó, de inmediato recibió el perdón de Dios. Esta experiencia liberadora de ser perdonado y restaurado es la que le permite al salmista hacer su declaración de bienaventuranza. A todos los que confesamos nuestros pecados se nos abre el camino hacia la felicidad, hacia un cálido estado de bienestar integral. Como lo expresa el texto en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que el salmista confesó y fue perdonado, confesó y fue hecho libre, confesó y encontró la paz, confesó y su vida fue renovada, transformada, confesó y fue dichoso. Ahora quiero tomar unos minutos para trabajar el Salmo 112 como los elementos más importantes. Se los voy a leer porque quiero que le pongan mucho cuidado a unos elementos que les quiero enfatizar. Dice el texto: aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá
hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Si ustedes notan, el salmista lo primero que nos dice es que el principio de la felicidad es el temor a Dios. La felicidad para el salmista está puesta en perspectiva de temer a Dios y de andar en sus caminos. Exactamente, ¿qué quiere decir el salmista cuando dice que encontramos la felicidad si tememos a Dios? ¿Qué es exactamente temer a Dios? Bueno, algunas ideas que se me ocurren, ponerlo en el primer lugar, lo cual implica que ese lugar no se negocia ni se le cede a nadie. Llámese padre, madre, esposa, esposo, novia, amigo, estudio, trabajo, riquezas. Es decir, ese lugar de Dios, ese primer lugar de Dios, no se le concede ni a persona, animal o cosa. También significa amar a Dios por sobre todas las cosas, honrarlo, hacer su voluntad, vivir para darle la gloria, agradarlo en todo, respetar y reverenciar su nombre, consultarle en la toma de nuestras decisiones. En últimas, el principio de la felicidad para el salmista es el temor a Dios. Pero hay un énfasis muy particular que yo quiero hacer con ustedes en este texto, y es que para el salmista, del temor a Dios, de la persona que teme a Dios, surge un nuevo ser. Es decir, el salmista nos enseña que en ese caminar con Dios, en ese caminar en el temor de Dios, se construye un nuevo ser humano, una nueva persona con unas características muy particulares que no son otras que las del carácter mismo de Cristo o la misma de ser imagen y semejanza de Dios o la de ser nuevas criaturas. La pregunta entonces es, ¿cuáles son esas características que se van construyendo en ese nuevo ser humano, en su caminar con Dios, en su temer a Dios? Básicamente 5. La primera, justicia. De él se nos dice que es justo y su justicia permanece para siempre. Formarnos como temerosos de Dios sin sentido de justicia nos pone en entredicho, pues esta es la naturaleza misma de Dios y parte fundamental de su esencia. La segunda, clemencia y misericordiosa. Dice el versículo 4b, es clemente, misericordioso. Reiteradamente las escrituras nos recuerdan que Dios es clemente, lento para la ira y grande misericordia. Y los evangelios registran gran número de episodios en los que la gente pidió a Jesús misericordia y Jesús gustoso se las concedió. Ese carácter de Dios, reflejado también de la persona de Jesucristo, es el que Él espera que en cada uno de nosotros, como temerosos y temerosas de Dios, vaya surgiendo. En tercer lugar, el buen gobierno, la buena administración. Gobierna sus asuntos con juicio. Esta frase en particular me llamó a mí muchísimo la atención. ¿Qué significa gobernar sus asuntos con juicio? Sin lugar a dudas, gobernar los asuntos con juicio hace referencia a mantener la casa en orden. Cautiva mucho mi atención el adjetivo posesivo sus asuntos. Algo muy importante para entender en esto de gobernar los asuntos con juicio es que mis asuntos los gobierno yo, no otra persona. Las áreas de mi vida las gobierno yo, no otra persona. Mis emociones las gobierno yo, mis decisiones las gobierno yo, no otra persona. No es de buen juicio poner en otros el poder para que gobiernen sobre nuestra vida. No es de buen juicio hacer que los demás determinen emocionalmente cómo nos tenemos que sentir. Otorgarle el poder de nuestra vida a otro no es realmente de buen juicio. Pero el adjetivo posesivo sus también nos advierte que el hombre y la mujer que teme a Dios se dedica a manejar sus asuntos con juicio, no a manejar los de los demás. No se entromete en querer gobernar las vidas de los demás como si fueran de su propiedad. Ese es un elemento importante a tener presente. El salmista afirma que la persona que vive en el temor de Dios sabe administrar
y gobernar los asuntos de su diario vivir, que no son otros que ¿qué? Que los maritales, que los familiares, que los académicos, que los asuntos laborales, que los sentimentales, que los económicos, que los relacionales. Se espera que cada uno de ellos sean ejercidos en el temor de Dios y por tanto con buen juicio. La otra perspectiva que está en este salmo de administrar los asuntos con buen juicio es lo que tiene que ver con la cordura, el sentido del balance, el no desbocarnos, de hacer las cosas sin obsesionarnos, guardar equilibrio en el manejo de nuestros asuntos, saber distribuir el tiempo, la energía, los pensamientos, las emociones que le dedicamos a cada uno de ellos, ejercer dominio propio en la administración de cada uno de nuestros asuntos. Así, por ejemplo, no descuidar la relación con la esposa por dedicarnos obsesivamente al trabajo o al deporte o a cualquier otro hobby. Que la esposa no se obsesione en el cuidado de sus hijos pequeños a costa de descuidar a su esposo. No saturarnos en actividades de la iglesia a costo de sacrificar el tiempo para la familia, pero tampoco al contrario, no saturarnos en el manejo de otras áreas importantes de nuestra vida a costo de sacrificar nuestro tiempo devocional, el buen hábito de asistir a la iglesia, manejar equilibradamente mis finanzas, haciendo que mis ingresos sean distribuidos para los gastos del mes. No es de buen juicio gastarse el sueldo en la primera semana y dedicarse el resto del mes a prestar. Gobernar los asuntos con juicio también tiene que ver con el tema del autocuidado, la alimentación balanceada, el buen dormir, el deporte para ejercitar nuestro cuerpo, el descanso merecido, ¿sí? No es buen juicio dedicarme a cuidar a los demás, sean mis hijos, mi esposa, mis vecinos, mi esposo, mis amigos, mis compañeros de trabajo o los hermanos de la congregación, a costo de mi propio descuido o de anularme a mí mismo. El balance está en cuidar y dejarme cuidar, estar pendiente de cuidar a los demás, pero también de cuidarse a sí mismo y a sí mismo. No es buen juicio desgastarse por los demás a costo de su propia salud. Todo cuidador o cuidadora debe también velar por su autocuidado. Eso es gobernar asuntos con buen juicio. Y la cuarta característica, y con esa vamos a las conclusiones, es la de la seguridad y la confianza. Qué interesante, el temor de Dios produce seguridad y confianza. Entre más tememos a Dios, más seguros y confiados marchamos por la vida. Es el único temor que genera confianza y seguridad. Dice el texto, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Para no quitarles más tiempo, voy a pasar a las conclusiones. A manera de conclusiones, si el ser humano quiere ser feliz, ¿qué tiene que hacer? De acuerdo a lo que hablan estos salmos. Si el ser humano quiere vivir en la bienaventuranza de la bendición de Dios, necesita tomar una decisión sabia, renunciar al consejo de malos y elegir el consejo y el temor de Dios que lo orientan a andar en los caminos de su Creador. Una elección radical, una elección vitalicia con la cual traza su propio destino. Expresado en términos más específicos para su vida, si usted quiere ser feliz, deje que Dios sea su consejero. Si usted quiere ser feliz, déjese cuidar de Dios, déjese amar por Dios, déjese querer. Cultive siempre confianza y esperanza en Dios. Cuando caiga en pecado, no sea terco como la mula y el caballo, confiese y arrepiéntase. Cultive siempre la justicia y la rectitud de corazón. Renuncia al espíritu de engaño, cultive un espíritu ético y honesto. Emprenda hoy mismo el camino de la restauración. Reconcíliese con Dios, reconcíliese con su prójimo, reconcíliese con usted mismo o con usted misma. Deje esas cargas tan pesadas de la culpa y los rencores y disfrute de la dicha que produce la experiencia de perdonar y ser perdonado. Perdónese a sí mismo y a sí misma por los errores del pasado. Deje de rumiar y revolcarse en el cieno con frustraciones del pasado. Celebre la vida que Dios celebra, que Dios es celebración. Mantenga un espíritu de alegría, de gozo y canto. Si usted quiere ser feliz, dele a Dios el primer lugar en su vida. Hónrelo. Ámelo por sobre todas las cosas, consúltele antes de tomar decisiones, respételo, reverencie su nombre, agrádelo en todo, sírvalo, viva para su gloria, disfrute de la intimidad con él,
disfrute de obedecer sus mandamientos, sea un hombre y una mujer de bien, es decir, actúe siempre con sentido de justicia, sea compasivo, sea misericordioso, sea generoso con los más necesitados, prestando o compartiendo con ellos de sus bienes, viva la vida sin temores, llena de seguridad y confianza, administrando y gobernando bien sus asuntos. Temer a Dios es el camino para la felicidad. Bueno, yo quiero terminar ahí, solamente contarle la experiencia del joven Roboán. Roboán, el joven, nos cuenta la historia bíblica, que el joven Roboán, creo que a sus 17 años, entra a su reinado en reemplazo de su padre Salomón, y el pueblo viene a Roboán y le dice, rey, queremos que tú no hagas lo mismo que tu papá, queremos pedirte el favor que con nosotros hagas distinto, que nos quites el yugo que tu padre nos dejó. Y él les dijo, bueno, pues en 3 días les tengo respuesta. Y fue y consultó a los ancianos del pueblo, y los ancianos le dijeron, pues, si quieres realmente que este pueblo te sirva, sírveles tú. Debe ser un rey que les sirva. Y él desechó el consejo de los ancianos y se fue donde los más jóvenes, los que se criaron con él, y les preguntó, ¿qué debo responder a este pueblo? Y los jóvenes les respondieron lo siguiente, dile a este pueblo, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. La historia nos cuenta que el joven Roboán asumió el consejo de sus jóvenes compañeros y efectivamente replicó esa decisión ante el pueblo. 17 años reinó Roboán. Imagínense ustedes lo que pudo suceder durante ese tiempo de su reinado. Hoy América Latina, las venas abiertas de América Latina se desangran con liderazgos como el de Roboán. Gente que ha elegido distanciarse del temor a Dios y que ha preferido elegir el camino de los malos. Quiera Dios que estas nuevas generaciones tan jóvenes que se están levantando, por ejemplo, en los diferentes campos de liderazgo en nuestros países, asuman un concepto distinto y decidan inspirarse en el temor a Dios y en seguir sus caminos. Muchas gracias. Walter, muchísimas gracias. Entonces vienen 2 momentos enseguida, algunos comentarios, inquietudes, preguntas de los participantes que quieran, y después Walter toma las preguntas, las inquietudes y hace un cierre a esto. Nos escuchamos, a ver, por favor, ¿quiénes quieren participar? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, aquí tiene la mano levantada. Comentario, complemento, objeción. Brigitte, creo que tiene. Brigitte. ¿Tienes Brigitte ahí, por favor, que tiene la mano levantada? Puede seguir. Largo Guzmán tiene la palabra. Encienda el micrófono, por favor. No, muy interesante mientras nosotros comentan, muy interesante, Walter, cómo el Antiguo Testamento le da una significación al tema bienaventurados o bienaventuranza. Porque resulta que en la literatura clásica, y si se quiere contemporánea con el Antiguo Testamento, los únicos bienaventurados eran los reyes, los dioses, los héroes, no el ser humano común y corriente como su merced y yo. Solamente ellos, los dioses, los semidioses, los héroes y los reyes. Y aquí digámoslo así, se actualiza el concepto de bienaventuranza y se le aplica, si se quiere, al ser humano común y corriente. Ajá. Y lo interesante es que
Y lo interesante es que estos salmos, la mayoría escritos por un rey también. Entonces, está diciendo el ser humano en su más humilde condición, también tiene la opción de ser bienaventurado. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, Alberto. ¿Quién más? Es que hay alguien que tiene la mano levantada y no sé cómo. Largo Guzmán, Karine, por favor. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien está por Brigitte? Eh, es que a Brigitte parece que no la escuchamos. Ellas No no, la estamos escuchando. parece que no, ya ahí le contesté que no la escuchamos, entonces vamos a ver si... Se pueda escribir entonces de pronto. Ah, perfecto. Brigitte, sí le escuchamos. Bueno, mientras tanto, ¿alguna otra persona quiere reaccionar frente a esta exposición? ¿Comentarios, preguntas, inquietudes? Aquí hay Hermano, otra persona. Sí, yo, Soleil. sí, siga, por favor. ¿No? Primero, pues agradecer como siempre eh, al pastor Walter por sus enseñanzas que son el producto de su espiritualidad, pero también de su disciplina y de su dedicación a escuchar la palabra para transmitirnosla a nosotros. Perdón. Y en segundo lugar, pues con respecto a la historia del joven Roboam, es cómo tener un equilibrio entre lo que nos dicen nuestros antiguos y también lo que pueden aportarnos las generaciones actuales. Porque para mí personalmente no nos podemos ir a los dos extremos, ni los ancianos ni los jóvenes jóvenes. Es cómo mantener un equilibrio entre lo que escucho de un lado y lo que escucho del otro, para así también, como él mismo decía, las decisiones, sus asuntos, pues son cosas que yo tengo que manejar, ¿cierto? En el caso del joven rey, pues era, y creo que para la vida actual es válido, yo escucho de un lado, escucho del otro, pero bajo la dirección del Espíritu de Dios debo tomar una decisión acorde a mi amor y a mi temor reverencial hacia Dios. Entonces, personalmente creo que es una cuestión de tener un equilibrio entre lo que se escucha desde diferentes partes para poder tomar decisiones correctas. No podemos únicamente escuchar de un lado y dejar el otro sin escuchar, pienso yo. Y bueno, Pastor Walter, muchísimas gracias por la enseñanza. A ti por la Gracias, intervención, Martica. gracias, Martica. Pablo tiene la mano levantada. Por favor, Pablo, adelante. Sí, buenas noches a todos, a Walter. Yo Hola. apagué el micrófono. Ahora sí. Ahora sí, no, bueno, lamento haber llegado tarde, pero Walter, quiero decir que aprecio mucho la claridad y elocuencia de tu presentación y tu expresión, como dice Marta Soleil, es algo que recoge tanto tu
tu vivencia espiritual como tu formación psicológica en una forma realmente inspiradora, ¿verdad? Muchas gracias, es un inmenso don que tienes. Pensando en lo que decía Marta, me parece que la tradición, nuestra tradición anabautista nos diría que hay sabiduría o la importancia de un discernimiento comunitario al momento de... No creo que es como dice alguna traducción de Proverbios, creo que es que en la multitud de consejeros hay sabiduría. No sé si eso es tan cierto, pero sí en un discernimiento comunitario comprometido con el seguimiento a Jesús. Y también, Walter, lo que tú hablabas ahí al final de uno saberse perdonar. Yo creo que como personas y como comunidades eclesiales, nos equivocamos y eso, yo creo que poder aceptar eso y nos permite realmente seguir adelante. La tercera cosa, pensando en las profundas, la profundidad de los sentimientos y las divisiones que se están dando en torno al tema de género, en el que cada cual piensa que tiene la razón. Entonces, ¿dónde busca uno el juicio? Y cómo juzgar bien cuando no hay, cuando todo se pinta en términos o es mi forma de ver o es su forma de ver, pero las dos no caben. Entonces, me parece que hay un desafío ahí realmente. Y me pregunto, pensando en las palabras de Jesús de que el Hijo del Hombre no vino a servir, a ser servido, sino a servir, y lo que habla en Filipenses 2 de cómo Jesucristo se humilló, requiere de humildad realmente uno poder escuchar a otros, aún a aquellos que ven las cosas de maneras muy diferentes a las nuestras. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, muy amable. ¿Alguna otra persona, alguna otra reacción? Yo, Albertico, buenas Sí, por noches. favor. Sigue, buenas noches. Que uno analiza y bueno, escuchando a Walter y volviendo a leer el texto, los salmos, las bienaventuranzas en cada uno de ellos habla como de la vida de nuestra, ¿cierto? A lo que nos enfrentamos nosotros, a las cosas como cotidianas de nuestra vida, desde que tenemos, por ejemplo, las relaciones con los amigos, en la familia, como buscar un consejo, la enfermedad, cuando mentimos, cuando nos enredamos nosotros mismos en nuestras debilidades y no somos capaces de hablar, como en todo, tiene que ver con mucho, con la cotidianidad del ser humano, ¿cierto? Pero me parece muy especial que en medio de todas esas cosas que vivimos, que tenemos, los problemas, las dificultades, en el Señor encontramos todo lo bueno para nosotros, nos da la fortaleza, nos da aliento, nos da buen consejo, nos levanta, nos permite administrar bien, nos permite ayudar, o sea, hay tanta bondad en toda esa palabra para nosotros y es el temor al Señor como el que y el querer, como dice ahí, deleitarse uno en la palabra para encontrar esa felicidad que tanto busca. Todos buscamos la felicidad de una u otra manera. Eso se habla mucho, pero mírela, está ahí.
está ahí está a la mano, no hay que ir a estudiar, no hay que pagar por ella, mejor dicho, está ahí. Y depende de cómo nosotros miremos la vida, cómo la tomemos, la actitud que tengamos frente a las vidas, los problemas, a cada una de esas cosas que tenemos que enfrentar. Muchas gracias, Waltercillo. Me encanta mucho. Bueno, aquí hay una pregunta de Brigitte Karine Largo. Dice, me gustaría saber cómo ser feliz. Está en el chat, si por acaso, Walter. ¿Cómo ser feliz en la obediencia a Dios, cuando precisamente obedecer a Dios muchas veces puede ser desde nuestra perspectiva difícil y en muchas ocasiones doloroso? Vemos en las historias bíblicas que los que obedecieron a Dios a veces, lo hicieron muchas veces a la primera. No, lo repito, vemos en las historias bíblicas que los que obedecieron a Dios no lo hicieron muchas veces a la primera, sino que fue un proceso que requiere fortaleza, pero que aparentemente no da felicidad. Gracias. En segundo lugar, ¿cómo podemos identificar que estoy siendo yo en muchas veces ese mal consejero o ese mal ejemplo? Tal vez no por intención, sino por ignorancia. Bueno, démosle la palabra a Walter. Walter, por favor. Alberto, Sí, sí, señor. antes que John Walter haga su intervención final, John Walter, muy buena reflexión, como decía Martica Soleil, es el reflejo de una mente y corazón pulcros delante de Dios. Habitualmente una persona religiosa o espiritual o teólogo o teóloga, cuando tiene otra profesión, llámese abogado, llámese economista, lo que se quiera llamar, se nota cuando expone cualquier idea y la palabra con muchas más veras. Se nota tu combinación de la psicología y la teología, y lo haces de una buena manera. Una buena manera, es una ventaja. Y es, por supuesto, un don de Dios maravilloso. Yo, mientras que en el pedazo que estabas hablando de confesar el pecado, pensaba en un asunto que me sucedió hace algún tiempo. Llegué a una entidad donde tuve conocimiento de un abuso sexual. Y yo habitualmente, dado a la denuncia, pero también al anuncio, yo soy abogado y lo hice en todos los escenarios estos públicos donde estuve trabajando, en la Procuraduría, cuando me ofrecieron algunas cosas non santa, y lo hice en otro par de entidades, pero de esa que me estoy refiriendo, no lo hice en el momento por dos cosas. Número uno, porque conocí no tanto al autor, sino al amigo íntimo del autor, lo cual me puso a pensar, no voy a denunciar porque entonces es mi amigo, y si fuera mi enemigo lo denunciaría. Pero yo creo que en el fondo el 99%, yo no sé si me estoy echando mentira yo, pero yo confiaba en ayudar a resolver los temas, ayudar a sacar adelante esos comportamientos, etcétera, etcétera. Se me salió de la mano el asunto, no pude. Materialmente, por muchas circunstancias no pude, y siempre me preguntaba, ¿estaría haciendo bien
Y entonces a última hora me tocó, materialmente me tocó hacer la denuncia. Hice bien, Walter, delante de Dios y delante de los hombres. Bueno, Walter, ahí tiene, hermano, para que concluya este conversatorio tan interesante. Volumen, hermano, volumen. Enciende el audio, Walter. Walter, enciende el audio. Audio, Walter, audio. Tienes apagado el audio, Walter. Sí, ya, Ya, ahora ya, sí, ya. ahora sí, ¿cierto? Bien. Bueno, no, pues muy interesantes las intervenciones, las preguntas. Gracias también por algunas afirmaciones y lindas palabras de aprecio, pues que me animan pues como a seguir adelante. Y también pues porque son palabras muy sentidas, las recibo con cariño y con mucha gratitud. Varias cosas aquí para tener presente. No se trata la época de desechar ni un consejo, ni el consejo de los ancianos porque somos jóvenes, ni desechar el consejo de los jóvenes porque somos ancianos. No es de quién viene el consejo, sino la calidad del consejo. El problema de Roboam no fue atender un consejo juvenil. El problema de Roboam fue atender un mal consejo. Igual se hubiera podido venir de los ancianos. En este caso, pues, no venía el mal consejo de los ancianos, vino de los jóvenes. Actualmente ustedes ven que en el campo, por ejemplo, de la política y en muchos campos, se está levantando mucho liderazgo juvenil. Los jóvenes están tomando las riendas en asuntos de liderazgo. La pregunta que nos hacemos es si van a ofrecer un liderazgo alternativo o van a ofrecer más de lo mismo. Esa es la gran pregunta que tenemos, ¿sí? Uno ve gente bastante joven, por ejemplo, ahora que estamos en elecciones aquí en Colombia, uno ve bastante joven lanzándose ya alcalde, alcaldesa, gobernador o gobernadora, y uno dice, pues bueno, qué bueno que esta fuera una alternativa, pero ser joven no necesariamente garantiza la alternativa, como tampoco ser anciano es necesariamente garantía de que está en la maquinaria de siempre. Entonces, como dice Martica, pues sí es de parte y parte, hay que saber escuchar. Nuestra labor siempre será poner un buen filtro para venga el consejo del anciano o del joven, saber distinguir en últimas, pues, como cuál es el que debo tomar. Y pues ya Pablo lo ha complementado muy bien al decir, pues es que no estás solo en esa labor, ¿cierto? O sea, puedes recurrir a la comunidad, puedes buscar el colectivo, no tienes muchas veces que decidirlo por ti solo. Si estás confundido, confundida, pues habrán amigos, habrán familiares, habrán personas importantes para tu vida que, que pueden ofrecer ese consejo y ayudarte a sopesar un poco más en la balanza hacia dónde podría ser mejor inclinarte. Y si en ese caminar, pues de todas maneras, como lo estás explicando tú al final, de si hiciste bien o hiciste mal, si en ese caminar nos equivocamos, pues ¿cuál es el problema? Lo hicimos como lo entendimos, no nos traicionamos a nosotros ni a nosotras, fuimos leales con nuestros principios y con nuestros valores, procedimos como comprendimos que en ese momento deberíamos hacer. Y en últimas, ¿cuál es el problema con la frustración y con el equivocarnos? Para eso está el perdonarse a sí mismo, para eso está el no tener que seguir rumiando, porque pues está la experiencia de no solo que Dios me perdona y otros me perdonan, pero que yo también puedo perdonarme a mí mismo o a mí misma y no tener que estar como cargando con
con esas situaciones. Y además necesitamos aprender a ver como parte de la felicidad también a la frustración. El ensayo y el error es parte del buen camino, es parte de esa construcción de felicidad para nuestra vida. Es más, hoy en día en términos de felicidad se está diciendo que la gente muchas veces más exitosa es la que más ha fracasado en la vida, porque es la más resiliente, es la que más ha aprendido a levantarse de los momentos difíciles y ha aprendido a sacar partido de sus historias críticas y difíciles, de sus momentos difíciles, ha aprendido a tener más discernimiento y ha aprendido a hacerlo mejor para la próxima, pues como hace el niño cuando se cae, luego termina levantándose y lo hace ya muy bien. Entonces no hay ningún problema en equivocarnos. Yo pienso que aquí el tema tiene que ver con bajo qué principios tomo yo decisiones. Si yo lo hago a conciencia y en lo que hago a conciencia estoy entendiendo que es el temor de Dios o no lo es. Paula ha tocado un tema muy, muy importante y me parece que tiene completa validez y ojalá pudiéramos en un futuro hacer reflexiones un poco más frente al tema. Hoy en día, no necesariamente lo nuevo que surge como lo alternativo que surge, pues es el dogma y es la verdad que viene como a reemplazar la otra que ya es tradicional y que ya es conservadora y ortodoxa. Tampoco le estamos apostando a una relectura del texto bíblico por la relectura. No, se trata de saber sopesar las realidades contemporáneas con las realidades también que se vivían en el texto bíblico y mirar de qué manera el texto puede hablarnos. Entonces, en temas de género, por ejemplo, ¿quién tiene la última palabra? El tema que tocó Marta Lucía hace 15 días es un tema definitivamente muy difícil. Ustedes lo vieron en las mismas intervenciones, el sentimiento de cada interventor y cada interventora pues refleja las propias luchas que se tiene. Entonces, en esto, ¿quién ha sentado el último principio? En esto nos podemos equivocar, en esto podemos sentar cosas y luego decir, pero no era así. Pero lo importante es que le apostemos al discernimiento comunitario y no lo que estamos haciendo, que llevamos años enteros sin apostarle a temáticas como las que trató Marta Lucía hace 15 días. Esas temáticas ni se tocan en nuestras congregaciones. Entonces, el problema es que ni siquiera nos estamos atreviendo a discernirlos. En cuanto al tema que se plantea también de si se puede ser feliz en la obediencia, pues bueno, el texto bíblico sí enfatiza que se es feliz en la obediencia. Lo que pasa es que depende del concepto de felicidad que usted y yo mantenemos. Si creemos que para obedecer tenemos que hacerlo con la mayor alegría del mundo, pues no es así. No, el concepto de felicidad no está a costa de que no duela. La felicidad, construir la felicidad también duele. La obediencia duele, pero la obediencia trae felicidad. Lo que el texto quiere enfatizarnos es que la obediencia nos trae felicidad. No podemos excusarnos con eso. Obedecerle a Dios es un camino de felicidad, pero en el mismo momento de obedecerle, el dolor puede darse, ¿sí? Pero varias veces Jesús lo ilustró y de muchas maneras, ¿cierto? Y de muchas maneras él alcanzó a decir, bueno, pues como que ahora sufrís, pero después vas a disfrutar de haber pasado el proceso. Es lo mismo que estamos haciendo con nuestros hijos. Los padres hoy en día se están equivocando con sus hijos y con sus hijas porque quieren librarlos de sufrir. Les dan todo para que no sufran. Entonces el niño no se frustra de nada porque todo lo tiene a la mano. Ese es un niño que ya le estamos construyendo. Felicidad temporal ahorita, pero infelicidad a largo plazo. Entonces la felicidad a largo plazo se construye con dolor. No podemos esperar siempre sonreír para obedecer. Dios no nos está pidiendo necesariamente que sonriamos. Y si es un proceso, la compañera sí tiene razón. Hoy no estoy preparado para obedecer, pero puedo prepararme en el proceso. Hoy no estoy preparado para perdonar a esa persona, pero puedo desde ahora dar una cuota, una primicia que garantice que la voy a perdonar, que voy a trabajar y que voy hacia ese camino. Bueno, yo que no quiero tomarme más tiempo, pues ahí como resumiendo un poco las cosas que todos han planteado, pero pues muchas gracias por las
por las intervenciones. Alberto, le entrego. Hombre, Walter, gracias. Sí, y yo creo que Walter comenzó con una frase importante cuando habló de la obediencia, y es la obediencia como una decisión frente a, no como una imposición, como una carga, sino como Ah, decidir obedecer, decidir aquello por lo que quiero obedecer, como es una una decisión. elección, exactamente. Sí, es Es una una elección. elección, sí, señor. Ajá. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Nos vemos el 24 entonces, dentro de 15 días. Vamos a estar reflexionando sobre las reformas del siglo XVI y sus implicaciones para América Latina. Va a estar al frente el pastor Víctor Rey, profesor de filosofía, un chileno muy querido por nosotros, y va a estar al frente también Aníbal Torres. Entonces, feliz noche para todos, Dios les bendiga, muchas gracias, Luego, muy muchas amables, gracias. gracias. Pasen bien, feliz Bendiciones. semana. Bendiciones. Chao, chao.